Buenas tardes o buenos días y muchas gracias otra vez por estar aquí. Nosotros tenemos un panel muy interesante, lo vamos a hacer en español, entonces si necesita traducción, por favor pide porque estamos traduciendo entre español y portugués, que es bien distinto que portugués e inglés. Entonces, tenemos 3 panelistas maravillosos. Como usted dijo, Jaime Ardila, presidente de General Motors en South America. Andrea Globo Patel, que es el vicepresidente de Grupo Globo y presidente de Fundación por Liderazgo y Organizaciones Responsables. Y Dana Reinach, grande amiga, que es el presidente de Boeing de América Latina y Caribe. Lo interesante de este panel es que tenemos mucha diversidad. Tenemos un panel con un hombre. Entonces estamos súper felices con eso. Y lo vamos a hacer unas rondas de preguntas. Y voy a comenzar con Jaime. Yo creo que lo mejor, ¿no? Y primera vez en la vida que comienza conmigo. lo vamos a hacerlo en un opposite, ¿no? Entonces, tú tienes distinción de trabajar para una mujer. Sí. Entonces, ¿cómo ve la diferencia entre trabajar para una mujer o trabajar para un hombre? Gracias, Susan, gracias a todos. Espero que todos me puedan entender sin necesidad de mucha traducción. Yo me siento muy honrado y la verdad un poquito intimidado también aquí. No solo por el número de mujeres, sino por la calidad de mujeres que tenemos aquí, incluyendo, por supuesto, a Marina Silva, por quien tengo una gran admiración. Susan y colegas, yo creo que yo tengo una suerte muy especial y no sé si en mi caso es aplicable a todo el mundo. Yo tengo la suerte de trabajar para una mujer excepcional, que es Mary Barra, que no solo como ser humano, sino como líder, tiene unas calidades muy, muy especiales. En el caso de ella, yo destacaría primero una enorme honestidad e integridad, como quedó demostrado recientemente en algunas de las dificultades que ella tuvo que enfrentar al comienzo de su administración. Una enorme capacidad de trabajar en equipo y de trabajar con la gente. Yo creo que una de las calidades más importantes de un líder es la capacidad de escuchar, y es una persona que oye y actúa solamente después de oír, y eso le da una capacidad de liderazgo mayor, en mi opinión. Es una persona con un foco en el cliente, un enfoque en el cliente que yo no había conocido en la compañía antes. Trabajé para muchísimos otros jefes y nunca tuve una persona más enfocada en el cliente. Y un comando, yo le llamaría, del detalle, que raramente se encuentra en un líder. Yo creo que cuando uno junta todo eso, además de sus otras calidades como comunicadora y demás, pero cuando uno junta todo eso, tiene una líder excepcional. Entonces, no sé si mi caso puede ser aplicable a todas las mujeres, pero me da la impresión de que estamos ahí destacando justamente aquellas cosas en que las mujeres se destacan incluso por encima, en mi opinión, de los hombres. Honestidad e integridad, gran capacidad para manejar el detalle, una enorme calidad humana para interactuar con las otras personas, capacidad de oír antes de actuar, que francamente es muy importante, y capacidad de tomar decisiones. Los hombres a veces tenemos la idea de que las mujeres tienen todas estas capacidades, pero a la hora de tomar decisiones no son capaces. Bueno, en el caso de Mary, a ella le ha tocado tomar algunas de las decisiones más difíciles que yo he podido ver en mi carrera, incluyendo despedir a algunas personas que eran muy, muy cercanas a ella. Y les quiero asegurar que como líder no hay nada más difícil que tener que despedir personas con las que uno ha trabajado toda su vida. Ella lo tuvo que hacer con personas que eran sus amigas, sus compañeros, y en algunos casos personas incluso muy cercanas a su familia. De manera que yo le tengo una especial admiración. Muchas gracias. Andrea, ¿cómo manejas el equilibrio trabajo, vida personal en Argentina? ¿Ese equilibrio existe? Hay mucha gente que dice cómo trabajas en Argentina hoy en día, pero es otra cosa.
Yo claramente digo que no hay un equilibrio. Uno vive permanentemente tratando de equilibrar la vida familiar, la vida profesional, vivir en países como los nuestros. Y no es fácil, pero es posible. Yo tengo 4 hijos, tuve mi primera hija a los 25 años, vivo en un pueblo de 20.000 habitantes a 3 horas de Buenos Aires, y como en la mayoría de nuestros países las cosas suceden en Buenos Aires, o sea, yo tenía mi familia en un lugar y el trabajo bastante movido. Creo que primero nosotras estamos preparadas para hacer 2 o 3 cosas a la vez, y yo realmente esto es lo que hago, o sea, hago varias cosas a la vez. Les voy a contar algunas. Recuerdo cuando era más joven, necesitaba practicar inglés, me daba cuenta que tenía que perfeccionarlo, y entonces salí a caminar para cuidarme el cuerpo y la mente, y con una profesora de inglés. Entonces ya hacía 2 cosas a la vez. Ahora descubrí otra cosa mejor. Como necesito estar muy conectada y la computadora, y me gusta Facebook y me gusta Twitter, y estoy muy interconectada y cada vez más, entonces descubrí que tengo una bicicleta fija en mi casa, la computadora al lado, y a veces hasta invito a algún colaborador a mi casa mientras trabajamos. Yo hago deporte en la bicicleta fija. Así que el equilibrio es, uno trata de buscar formas. Creo que se puede. Y como les contaba, tuve 4 hijos y estuve fundando en el mismo momento una pyme familiar. O sea, era una empresa muy pequeña que creció, y creció con mucho esfuerzo de todos, y yo no fui ajena a la situación, ¿no? O sea, también me esforzaba mucho por estar en mi casa y por estar en el trabajo. No voy a negarles que en algún momento no debo haber sentido un poco de culpa, y sobre todo teniendo una madre como la mía, que había sido solo ama de casa, y muy buena madre y muy buena ama de casa, que cada tanto me recordaba que estaba descuidando a mis hijos, que estaba descuidando a mi marido, y yo tenía esa permanente habla, ¿no? Fue bueno también, fue muy bueno, porque también me ayudaba a entender y tratar de ver cómo equilibrar eso. Y después, creo que lo más importante de todo es elegir buena gente para que nos acompañe en la vida. Yo tengo una muy buena mujer en mi casa, hace 20 y pico de años, que atiende la casa, se la delego. Tengo un muy buen marido, realmente. Creo que si no hubiera sido por él, yo muchas cosas no hubiera hecho, claramente, porque si uno elige un marido que está todo el tiempo pensando que va a tener que tener la comida preparada, o que tiene que atender sus hijos, él siempre me apoyaba, me impulsaba y me provocaba a que siga adelante, que él se encargaba. Y nos complementábamos muy bien. No crean que se encargaba, él llamaba a su mamá y su mamá se encargaba. Pero claramente me ayudaba, y creo que eso, y después en la empresa también. En la empresa hay que elegir buenos colaboradores, porque uno no puede hacer todo. Entonces tiene que saber que hay que delegar. Y para delegar hay que elegir lo mejor que pueda para cada espacio. Creo que esta es la principal conclusión. Tratar de elegir bien. Yo creo que elegir el mejor equipo es la cosa más importante en todas partes de su vida. Dana es una de las pocas personas que ha empezado a trabajar en el gobierno como diplomática, es embajadora, y después se fue al sector privado. Entonces tiene una experiencia muy grande, vasto. Entonces me gustaría saber, ¿quién fue tu primer mentor o modelo en tu vida? Bueno, gracias, Susan. Para mim é um pouco esquisito ter que falar espanhol em vez de tentar evitar falar espanhol, então só vou dizer bom dia para todo mundo. Não, vai ser portanhol completo, mas para responder a pergunta, há 2 pessoas que eu considero mis mentores, 2 homens, porque quando eu entrei no serviço diplomático dos Estados Unidos em 74, nas épocas dos dinossauros, havia poucas mulheres modelos. Había pocas mujeres en posiciones de gerencia en el Departamento de Estado. Yo trabajé la primera vez para una mujer en el Departamento de Estado en 94, 20 años después, cuando yo fui como embajadora en la República Dominicana,
y la secretaria de Estado fue Madeleine Albright, ¿no? Y algunos de ustedes tal vez han escuchado a Madeleine Albright decir que hay un lugar especial en el infierno para mujer que no ayuda a otras mujeres, ¿no? Muy importante que tenemos que ayudarnos unas a otras. Entonces encontré a dos hombres muy apoyadores de las mujeres entrando en el servicio diplomático. Yo creo importante decir que los dos tienen esposas muy fuertes, mujeres que habían, en la época dejado sus carreras para seguir a sus esposos en la carrera diplomática, pero mujeres con mucho talento, no una carrera profesional, pero intereses, personas que trabajaron en las comunidades. Entonces yo creo que ese también fue importante para sus esposos y también los dos hombres padres de hijas. Yo siempre digo que no hay ningún feminista más fuerte que papá de una hija, porque cree que su hija puede hacer todo, ¿no? Y le ayuda a entender que todas las mujeres son capaces de hacer muchas cosas. Sin pensar en el momento, en mi busca para un mentor, encontré dos personas muy diferentes. Y yo creo que esto fue, por casualidad, un gran beneficio. Porque durante mi carrera, algunas veces hice la misma pregunta para los dos, ¿no? Y uno es todavía una persona muy seria, muy ponderante, ¿no? Entonces, a mi pregunta siempre respondía diciendo, bueno, hay que considerar los costos y los beneficios, hay que poner esto en la estrategia que tienes para tu carrera donde cabe. Y el otro era muy chistoso, ¿no? Que la respuesta de él sería una cosa como, ¿tú vas a preocupar con esto? Eso no es nada, no, pues, escoja lo que más te interesa, que va a ser más divertido y te vas a hacer bien porque lo vas a disfrutar. Y yo creo que esta combinación de la parte seria con la parte divertida de la carrera me había ayudado mucho. Muy interesante. No he dicho quién, ¿eh? Dos ex embajadores en realidad. Okay. Jaime, ¿cómo podemos trabajar y involucrar mejor los hombres en esta conversación, en tu opinión? Yo creo, Susan, que ha habido dos fases en este proceso de traer a las mujeres en una posición de igualdad con los hombres. La primera fase, que yo considero que por lo menos en las grandes empresas, en el gran mundo político y de los negocios está superada, es el de la discriminación consciente. Esa discriminación consciente, que era un tema cultural, de simplemente considerar que las mujeres eran incapaces de trabajar duro, asumir cierto tipo de decisiones, trabajar con otras personas, etc., está superada, en mi opinión. Lo que existe hoy de parte de los hombres, y en mi opinión también de parte de las mujeres, o por lo menos parte de ellas, es todavía un sentimiento de discriminación subconsciente o inconsciente, en donde hay cierto tipo de condescendencia de parte del hombre con la mujer. Yo voy a poner ejemplos concretos que he vivido en mi compañía. He tenido situaciones en las cuales hay una oportunidad, por ejemplo, de un curso o de un entrenamiento a nivel internacional que requiere un viaje por varias semanas o por varios meses. Y he visto ocasiones en que la mujer ni siquiera es considerada para el entrenamiento, porque el hombre asume que ella no lo va a poder hacer. Tiene obligaciones familiares, tiene cosas que hacer. No es que no quiera que ella lo haga, es que ni siquiera le pregunta. No se toma el trabajo de preguntarle porque existe esta posición todavía inconsciente de que la mujer ciertas cosas es mejor no ponerla a hacer. Y de parte de la mujer lo mismo. Yo decía en la mesa que me sorprende mucho que las mujeres no exigen más. A veces dan la impresión de falta de ambición en promociones, en aumento de salarios. Vi recientemente una encuesta hecha por LinkedIn, la famosa red profesional, en donde solamente el 25% de las mujeres ejecutivas piden promoción o aumento de salarios. Lo curioso es que del 25% que lo piden, en el 75% de los casos se los aprueban. Es decir,
se lo merecen y se los aprueban, solamente el 25% lo pide. Entonces hay de parte de la mujer todavía una cierta sumisión, llamémosla así, inconsciente, de que tal vez lo que le dieron ya es suficiente y no debe dejar. Entonces yo creo que lo que tenemos que trabajar es conjuntamente para superar esa fase que yo le llamaría de discriminación cultural inconsciente de la mujer, en donde el hombre tiene que dejar de ser condescendiente y la mujer tiene que dejar de tener una actitud un poquito todavía pasiva en cuanto a su propia carrera y su propio destino. Y concluiría diciendo que en ese proceso nosotros en General Motors hemos hecho un gran avance poniendo mujeres en posiciones que jamás alguien se hubiera imaginado. La más difícil de todas es la gerencia de una planta, porque una planta de manufactura, la mayoría de los trabajadores son hombres y son personas de un nivel de educación un poco menor. Que ellos acepten a una mujer como líder es la posición tal vez más difícil para ella. Y nuestra experiencia ha sido muy exitosa en general. ¿Y qué entrenamiento ha hecho para preparar una mujer para tomar esta posición? El entrenamiento que hemos hecho es darle a las mujeres retos por encima de lo que normalmente hubiéramos considerado, incluso para un hombre. Entonces muchas veces la gente dice, no, aquí hay una discriminación positiva que no se debe aplicar porque estamos poniendo mujeres que no están capacitadas para la posición. Pero es que si no tomamos riesgos y le damos a las mujeres posiciones que tradicionalmente no han hecho, el cambio nunca va a ocurrir. Entonces yo creo que tenemos que tomar ciertos riesgos todos en colocar a mujeres, aún en casos en que el ambiente todavía no es el ideal, en esas posiciones, porque es la única forma en que van a salir adelante y en que van a demostrar claramente que tienen esa competencia. Muchas gracias. Andrea, ¿ves la cuestión del género como un reto para mujeres como tú que trabajan en empresas familiares en América Latina y que la mayoría de las empresas aquí son familiares? Yo podría decir, depende del punto de vista, puede ser más fácil o más difícil. Es más fácil porque por ley, y creo que en Brasil pasa lo mismo que en Argentina, si nacemos dueñas, somos dueñas o seremos dueñas alguna vez. Entonces, en ese aspecto uno puede decir es mucho más fácil. Yo tenía un padre que creía que las mujeres no íbamos a poder liderar una compañía, así que estaba un poco preocupado cuando nací yo y después 2 hermanas más. Y sobre todo en los agronegocios. Yo estoy en agronegocios, entonces él creía que no era un rubro para las mujeres. Después, como yo seguí una carrera universitaria, estudié economía y volví a trabajar en la empresa y trabajé a la par de él, se dio cuenta que las mujeres podíamos ser buenas para esto. Entonces, yo quiero significar que en realidad ha ido habiendo cambios, había creencias anteriores que estamos cambiando y ha habido, de alguna manera, muchos adelantos, pero falta más. El impacto lo vamos a lograr ahora después de este tipo de eventos, entendiendo que hay que cambiar creencias y que empezar a demostrar que podemos, que tenemos ambiciones y que no tenemos problema en movernos y mudarnos, ¿no? Las empresas de familia, entonces, por un lado, claramente seremos dueñas, pero no quiere decir que tenemos que ser gerentes o directoras. En las empresas de familia, las compañías deben estar manejadas por los mejores. Si somos los familiares, bárbaro, pero si no, tiene que estar el mejor. Para eso las mujeres que queremos ser gerentes, como fui yo en algún momento, tenemos que estudiar, que trabajar, que aprender y que esforzarnos igual que cualquiera, ¿no? Lo que sí tenemos que entender que para esos lugares hay que prepararse, hay que trabajarlo, y creo que esto también vio mi padre, que en algún aspecto fue abierto, que no sucede en todas las empresas de familia. Mi padre, si bien tenía esa mala creencia, tenía una buena apertura y nos dio mucho lugar. Yo tenía 21 años, 22 años cuando llegué a la empresa y él me dio mucho lugar. Por supuesto que yo no lo escuché nunca felicitarme por lo bien que hacía las cosas, porque también era otra creencia, otra época, otro paradigma. Pero en definitiva creo que eso también me ayudó a ser más resiliente, a prepararme y esto creo que en las empresas de familia hay que trabajarlo mucho. Estas sucesiones tempranas no existen. Y no solo en las empresas de familia, sino en general en las organizaciones. Hay que ser más abierto y rápidamente darse cuenta que uno tiene que preparar sucesores, no solo para
para ir compartiendo los aprendizajes, sino también para tener la libertad de hacer otras cosas. Yo, si no hubiera hecho también una sucesión temprana en mi empresa, no hubiera podido estar aquí, porque hubiera estado trabajando en la parte financiera, con bancos. Entonces, creo que esas cosas son importantes trabajarlas, las sucesiones, la comunicación. Las mujeres en algún aspecto somos más comunicadoras y ese es un buen rol para tener en las empresas de familia, que la mayoría no tienen protocolos o no tienen armadas convenios de accionistas. Creo que las mujeres podemos tomar esa posición porque nos gusta más hablar, compartir, escuchar. Entonces, creo que es un rol importante para tomar. En nuestra familia fue mi madre, que nos sentaba todo el tiempo a compartir lo que nos sucedía a cada uno, a escucharnos, a entender hacia dónde queríamos ir y sobre eso trabajar. Creo que entonces ahí tenemos un rol muy importante las mujeres en las empresas. Primero, tratar de entender si somos buenas y podemos ser gerentes o realmente nos quedamos como dueñas nada más. Segundo, trabajar sobre el futuro, la sustentabilidad de la empresa, y la sustentabilidad depende de las reglas del juego. Y en las reglas del juego podemos poner todo el tema de salarios, podemos poner todo el tema de la libertad de vender o no vender las acciones. Hay muchas cosas que podemos hacer las mujeres en las empresas de familia, demostrando que no solo tenemos por ley un derecho, sino que también podemos tener mucho para aportar. Así que creo que hay que trabajarlo y, como dije, no solo comunicar mucho, compartir y provocar que estas cosas sucedan. Es interesante porque es el mismo, estás diciendo que mujeres tienen que participar y no solamente dejar sus hermanos hacer todo el trabajo. Eso es el punto clave, yo creo, que la diversidad y que toda la familia participa, ¿no? Eso es lo bueno. En las empresas de familia la diversidad viene casi impuesta. Y en nuestro caso también la diversidad la hablábamos de jóvenes y gente grande. Mi padre era un señor un poco más grande, nosotros éramos jóvenes. Yo creo que hay que trabajar sobre eso, fundamentalmente que en los lugares de decisión haya diversidad, y diversidad de género, de edades. Yo tengo la suerte de haber tenido a mi hija mayor con una discapacidad, entonces entiendo que las personas con discapacidad también son importantes en las mesas de decisión porque tienen un punto de vista diferente a lo que nosotros tenemos, entonces nos aportan mucho más. Y la sustentabilidad va a estar dada en la gestión de la diversidad. Muchas gracias. Dana, hay mucha discusión sobre teniendo mujeres en la junta directiva, en posiciones altas en empresas, lo rende las empresas mucho más competitivo y los resultados son mejores. En tu experiencia, ¿es la verdad? Y reconoce, ¿tú crees, los mercados? ¿Es Bueno, mi experiencia es poca precisamente porque hay tan pocas mujeres en los consejos, las juntas directivas, los consejos de las empresas. No he trabajado para 2 mujeres CEOs y yo creo que las empresas, bueno, las 2 muy diferentes, Irene Rosenfeld en Kraft Foods, en Indra Nooyi en PepsiCo, no podría haber 2 mujeres más diferentes que estas 2. Y yo creo que las 2 empresas han tenido buenos resultados en parte porque las 2 han valorizado la diversidad. Como dice Andrea, diversidad no es una cosa que tienes que hacer por causa de poder mostrar que tenemos una mujer o tenemos un afrodescendiente, ¿no? Que buenos somos, no muy modernos, no. Es porque ellos traen otras cosas para la mesa, ¿no? Otras perspectivas, otros puntos de vista, tienen contactos con otros grupos de consumidores, ¿no? Si tienes una empresa que produce productos para el mercado de consumidores, si quieres vender a las mujeres, mejor tener una mujer en su consejo, entre sus rangos ejecutivos, para poder aprovechar de su conocimiento, ¿no? Una cosa que Sonia y yo participamos de un grupo de mujeres aquí en Brasil, y uno de los temas que hemos tratado precisamente el tema de cómo podemos asegurar que haya mujeres en las juntas directivas de las empresas. Y yo he cambiado mi posición en los últimos años. Yo estoy 100% a favor de cuotas para mujeres. Y esta es la razón.
como Jaime dice, la discriminación contra la mujer ahora es mucho más sutil, ¿no? No decimos, ay no, mujer es demasiado emocional, demasiado mandona, no se puede decir esto ahora porque no es políticamente aceptable, ¿no? Lo que dicen los hombres, y lo he escuchado tantas veces, ay, yo indicaría a una mujer para esa posición, pero no conozco a ninguna. De veras, no conoces a ninguna mujer calificada, competente, capaz de asumir esta posición. Entonces yo creo que tenemos que tener leyes hasta como medidas transitorias para forzar a los hombres a conocernos. Ellos van a ver que algunas de nosotros somos demasiado emocionales, demasiado mandonas o simpáticas, mas no todas. Somos individuos y nos tienen que evaluar y valorizar como individuos. Y algunos hombres también son demasiado emocionales y simpáticos, ¿no?, para ser líderes. Yo quiero solamente tomar la palabra como el moderator para hacer un comentario sobre lo que dijiste. Yo era para cuotas y ahora no soy para cuotas. Y la razón es que estoy en la Junta Directiva de Scotiabank en Canadá. Y en Canadá no tiene cuotas, pero todos los bancos tienen más de 30% de mujeres. ¿Por qué? En la Junta Directiva, y también la Junta Directiva tiene responsabilidad de ver cuántas mujeres en posiciones altas tiene el banco. Y lo que es interesante es que los accionistas tienen que declarar todo en el 10K, en todo lo que publican, y las accionistas dicen, ay, pero no tiene bastante mujeres, tiene que tener más mujeres. Entonces, tiene una disciplina hecho por los accionistas que es muy importante. Y la semana pasada, los Estados Unidos es súper complicado, no es solamente Brasil. Los Estados Unidos tienen 17% de los miembros de la Junta Directiva son mujeres en el Fortune 500, que es pésimo porque no he movido en los últimos 5 años. Pero ahora, los fondos de pensiones en los Estados Unidos, liderado de los más grandes, liderado por la pensión de Nueva York, están haciendo, no sé cómo se dice exactamente en español, pero abierto elección directores. Entonces, no solamente puede ser nominado directores para la Junta Directiva, pero también van a pedir que este fondo de pensiones puede tener una palabra. Y la razón que lo están haciendo es que ellos mismos, como inversionistas más grandes de empresas, quieren más diversidad en las juntas directivas. Entonces, quieren una palabra a la mesa. Entonces, yo creo que tenemos que ver un poco cómo funciona. Añadir una cosa, porque yo creo que esta diferencia entre nosotras, lo que vimos aquí en nuestro grupo, ¿no? ¿Te acuerdas, Sonia? Fuimos hasta con la presidenta, ¿no?, para presentar algunos asuntos de importancia para las mujeres aquí en Brasil. Y bueno, todos de acuerdo de promover más a la empresa pequeña, mediana, educar más a la mujer, etc. Cuando llegamos a este punto sobre mujeres, cuotas para mujeres en las juntas directivas, había un conflicto entre las mujeres, algunas gritando así, otras, y la presidenta así, ¿no? Era como en un juego de tenis, ¿no? Es un punto muy polémico. Yo creo que sí. Yo creo que lo de las cuotas es un tema bien discutido y para mí las cuotas tienen que ser por género. ¿Por qué? Porque si seguimos trabajando así, en algún momento vamos a ser muchas mujeres y pocos hombres. Entonces tiene que ser cuotas, pero por género, no solo para las mujeres, sino que haya diversidad siempre. Entonces, si dividimos el 30% o el 40% es para el género, no para las mujeres nada más. ¿Está? Y el otro tema que me parece importante, porque lo escuché yo también en una compañía en Brasil muy importante que me dijo, yo no consigo mujeres para poner en el directorio. Entonces yo le dije, no te preocupes, yo voy a crear una fundación y voy a hacer un programa para mujeres en directorio, que es lo que estoy haciendo ahora. Por eso creé mi propia fundación, Flor,
para preparar mujeres para el directorio y un club de mujeres. Cosa que cuando alguien me diga eso, le digo, te mando la lista. Sí. Me da la impresión de que no va a ser necesario hacer lo que dice Donna. Me da la impresión. Yo creo que va a ocurrir más rápido de lo que todo el mundo piensa y que no va a ser necesario. En General Motors tenemos 5 mujeres en el Consejo de Administración, lo cual significa 38%, muy por debajo de lo que yo quisiera y de lo que creo que tenemos que llegar, pero un avance impresionante en los últimos 5 años, para no hablar de más tiempo. Entonces, me da la impresión de que no va a ser necesario y me preocupa que si hacemos eso, empiece a crearse, por ejemplo, la preocupación de atribuirle culpa por malos resultados a una empresa al hecho de que se forzó una situación de poner mujeres en el consejo directivo en un 50% o en un 60%, ¿verdad? Es decir, que ocurra lo contrario, y es que empecemos con la actitud de que un mal resultado de la compañía o una situación adversa es porque teníamos unas cuotas ahí que no han debido existir. Entonces, me parece que no va a ser necesario ese proceso. Muchas gracias. Ok, preguntas. Si no quiere escuchar mis preguntas, tiene que tener preguntas ustedes. Vamos. Hola, buenos días. Me llamo Renata, soy directora jurídica de una institución llamada Techo, que actúa en toda la Latinoamérica. Me gustaría de preguntar cómo piensan que están mirando las mujeres más jóvenes que empiezan en el mercado de trabajo. Porque hoy siento que cuando empezamos pasamos por 2 problemas, ser jóvenes y ser mujeres, que nos dan credibilidad, que nos permite que hablamos en lo mismo patamar. Entonces me gustaría saber cómo piensan que debería ser el ingreso de las mujeres jóvenes en las grandes instituciones. Yo puedo responder. Yo creo que lo que estás preguntando es cómo es que van a ingresar las mujeres jóvenes y creo que lo principal que tiene que tener una mujer joven cuando va a entrar en el mundo del trabajo es planificar su vida y tener claro si quiere hacer carrera corporativa, si quiere tener su propio emprendimiento, si quiere tener su familia, porque eso hay que pensarlo desde muy joven. No hay que esperar llegar a los 37, a los 40 o a los 45 años para darse cuenta que quería tener una familia. Entonces, es muy importante cuando uno empieza su carrera decidir lo que quiere estudiar, dónde quiere trabajar y qué quiere, si va a querer tener su propia empresa, su familia, y eso ir trabajándolo desde muy temprana edad. Jaime o Donna, ¿tiene? Hay un artículo en la revista The Economist que me dejó en realidad enormemente preocupado, justamente sobre la diferencia entre mujeres y hombres jóvenes, especialmente a nivel académico, y cómo las mujeres están superando a los hombres sistemáticamente, porque se ha creado entre los hombres en esa cultura de la generación Y la idea de que, de que estudiar no es cool, ¿no? Y de que no estudiar y pasarla bien es realmente la moda. Y las mujeres lo están superando de una manera tan abismal en ciencias, matemáticas, no ya en las cosas que siempre los han superado, que yo creo que la cuestión va a ser al revés. Yo sinceramente creo que este proceso va a ser más rápido de lo que todo el mundo se imagina y que para la próxima generación la preocupación es la contraria. Va a haber una inferioridad en la parte académica y de conocimiento de los hombres muy preocupante, y el próximo panel aquí dentro de una generación va a ser en cómo reversamos esa situación y traemos los hombres a una situación de igualdad. Lo digo en serio, me dejó preocupado porque The Economist lo hace con una seriedad impresionante, yendo a las universidades y mirando cómo se están comportando, y francamente lo que está ocurriendo es lo contrario. Es verdad, Donna. Bueno, hablando de revistas, hace poco salió en la revista Exame aquí en Brasil un artículo pequeño hablando de la situación de las mujeres llegando a middle management, a los rangos medianos, no en las empresas. Y dijo que las mozas, las jóvenes que están llegando a estas posiciones están dejando la fuerza de trabajo porque no encuentran las situaciones ideales para trabajar. Si alguno de ustedes tiene una situación ideal para el trabajo, me buscas por favor, porque yo quiero trabajar donde quiera, ¿no?
Entonces yo creo que también tenemos que ser realistas, ¿no? Para cualquier joven, sea hombre o sea mujer, va a tomar algunos años para se realizar. Nunca vas a tener la situación perfecta, ¿no? Vas a tener que escoger entre opciones. Y entonces yo creo que para crear el mundo que yo creo que todos nos gustaría tener, tenemos que pensar en tres cosas: en políticas públicas ciertas, en cambios organizacionales, pero también en responsabilidad personal. Gracias. Aquí, una pregunta. Beatriz Galoni, responsável pela área de marketing de Mastercard acá para Brasil e Cone Sul. Uma questão falando disto de responsabilidade da própria mulher. Creo que muitas vezes também nós falamos que las mujeres son solamente 9% de los tribunales, X% de algo, pero ¿será que las mujeres quieren asumir un cargo de liderazgo tan grande? Porque muchas veces o fato de la mujer no estar en un cargo de liderazgo tan alto es porque no es su misión. Entonces precisamos, creo que, separar un poco las cosas. ¿Es una parte de que no hay espacio o es una parte que a própria mulher não quer? Eu vejo, por exemplo, não há impedimento nenhum em minha companhia para que uma mulher cresça. Nossa CFO é uma mulher global, pero eu não quero ser presidente da companhia. Eu prefiro ser marketing da companhia. E creio que isto muitas vezes passa para outras pessoas. ¿Qué pensam ustedes de esto? Es así, uno tiene que elegir ser feliz y planificar lo que uno quiere. No es que todo el mundo quiere tener su familia ni quiere llegar a ser número uno de una compañía. Lo importante es ser honesto con uno mismo y, en la medida que tome una decisión, ser responsable, consecuente con la decisión o con a dónde quiere llegar. Me parece que lo más importante que tenemos que hacer es pensar qué es lo que nos va a hacer felices y punto. Y funcionar de esa manera, ¿no? Ni todos los hombres quieren ser presidentes, jefes tampoco, ¿no? Pero yo creo que algo importante para la mujer es que si pensamos en la vida como un círculo, ¿no? Y tienes varios pedazos dentro del círculo, hay que tener siempre el pedazo trabajo, la pieza, porque es tan importante tener la posibilidad de depender de sí misma, ¿no? Y cuando comenzamos esta onda de feminismo moderno en los años 70, decíamos que cada mujer estaba, lo que separaba la mujer de la pobreza era un hombre, porque si el hombre se fuera, llevaba también su seguridad económica. Entonces hay que tener la capacidad, no tiene que ser jefe, tiene que tener un trabajo. Llegar a posiciones de liderazgo para hombres y mujeres tiene que ser una opción, no una obligación. Cada uno escoge el camino de su vida. Yo creo que eso va a ser verdad cada vez más en las nuevas generaciones. Esa presión que existía por el éxito en mi generación, que existió, yo creo que va a desaparecer. Y está bien que así sea. Ser independiente, libre y felices. Vamos a tomar 2 o 3 preguntas juntos. Me gustaría preguntarle a las mujeres del panel, porque salió mucho aquí en la mesa, si en algún momento sintieron culpa por las responsabilidades que tenían y cómo pudieron superar eso y cómo pudieron salir adelante para equilibrar su vida personal con su vida laboral. De General Electric. Totalmente de acuerdo que tenemos más mujeres entrando en el mercado de trabajo, se preparando mejor, pero todavía tenemos mujeres en medio. Las mujeres tienen el pago 30% abajo del hombre para la misma función. ¿Qué piensan de esto y cómo cambiarlo? Está bien que no todas las mujeres quieren tener puestos de comando. Mi punto es que para aquellas que quieren, que la puerta esté abierta, que la opción exista. O sea, para aquellas que... Es eso. Ok, vamos a responder a estas 3 preguntas primero, Donna. Voy a responder de culpa, porque yo creo que Andrea lo trató antes.
primero los niños son especialistas, son expertos en crear culpa, ¿no? Culpabilidad en las mamás especialmente. Entonces, pero yo hablo de mi experiencia personal, ¿no? Mi hijo ahora tiene 29 años. Yo tuve la ventaja fantástica, él nació aquí en Brasil. Después, cuando él estuvo con 2 días de vida, vino una enfermera que después viró babá y pues, se quedó con nosotros 18 años, ¿no? Entonces, una ventaja increíble. Entonces, yo no estaba siempre para darle de comer. Yo no estaba siempre para llevarle a algún evento. Ahora mi hijo está con 29 años. Él trabaja en un banco, trabaja aquí en América Latina. Una vez me llamó para decir que iba a hacer un viaje de negocios a algún país. Dice, mami, ¿tú no conoces a alguien que sería interesante conocer con mi grupo allá en ese país? Bueno, yo conozco al ministro de Hacienda. Ah, qué bueno. Ahora mi hijo, bueno, le dio una cierta ventaja en su trabajo, de que yo trabajé toda mi vida, ¿no? Para poder conocer a personas que ahora son ministros de Hacienda y que pueden ayudar a él. Hay varias formas de tratar de sus hijos. I get that. Yo pienso lo mismo, o sea, yo tuve 4 hijos y tuve mucha culpa yo y también muchos reproches de mis hijos cuando eran chicos, muchos. Pero yo hoy los escucho y están felices de tener esta mamá y no hay reproches. O sea que creo que es algo lógico y normal de las personas, pero no hay ningún problema. Les aseguro que mis hijos son bastante buenas personas. Y a la pregunta de Adriana. ¿Del sueldo? Sí. Yo creo que sí, que es cierto que existe y hoy hablábamos en la mesa, hay que pelearlo, hay que demostrar para qué somos buenas. Es importante entender que tenemos muchas habilidades y conocernos nosotras mismas, porque cuando uno va a ir a negociar, tiene que saber qué es lo que va a negociar y por qué lo negocia. Entonces, y en la medida de eso hay que atreverse, hay que salir del lugar de observadora y de encerrarse en los problemas y abrirse a pelearlo, ¿no? Creo que en la medida que uno lo pelea, ya nos contó las estadísticas acá Jaime, así que podemos hacerlo. Lo importante es empoderarse y avanzar y contagiarse. Creo que lo importante es esto, preguntarlo. Y de la única manera de que uno lo aprende es cuando uno pregunta cómo lo hago, para qué soy buena, cómo encaro este desafío. Es un desafío, pero que es posible. Jaime, Yo ¿te diría sientes esto. en culpa? Yo culpa ninguna, no sé por qué, pero no. A ver, la discriminación históricamente no fue simplemente un tema de género, recordemos eso bien. Fue un tema de minorías también, con los negros y con otros tipos de personas. Esa parte, la legislación se ha ido ocupando de que eso no ocurra. Vuelvo e insisto en lo que decía antes, lo que existe es más una discriminación sutil, en donde nadie se toma el trabajo ni siquiera de pensar si debería estarle pagando lo mismo, sino que la persona acepta, en este caso una mujer, un salario menor por la misma posición y todo el mundo parece sentirse cómodo con eso. Y yo creo que es esa parte sutil la que tenemos todos que superar, hombres y mujeres. Las mujeres con mayor ambición pidiendo más y exigiendo más, y los hombres entendiendo que este es un tema que hay que revisar deliberadamente y no dejarlo pasar así como va. Pero de nuevo, históricamente esto no fue un tema simplemente de género, ¿no? Esto fue un tema de discriminación de mujeres, de negros, en fin, de muchas minorías, ¿no? Otra pregunta, y cuando estamos tomando preguntas, yo creo que culpa es también personalidad, porque mis hijos son crecidos, ahora siento culpa por mi perro. Entonces, siempre hay una cosa. Susan, gracias por este evento fantástico que America Society nos proporciona esta mañana. Mi pregunta va a señor Jaime. Habló una cosa mucho importante, que como la presión por éxito en el pasado y la presión por éxito hoy. Yo quiero, por favor, un comentario sobre el sentido del éxito hoy. Pienso que las cuestiones éticas en dirección de la humanidad y de la naturaleza y del respeto son fundamentales en la comprensión de éxito hoy.
no solo para mujeres, para hombres, para los seres humanos. Me gustaría mucho escucharlo. Gracias. Y vamos a tener 2 o 3 preguntas más. Mi pregunta es para Donna. Ella usó una frase que me produjo risa. Dijo que las mujeres que no ayudan a las otras mujeres tienen un lugar en el infierno. Quería saber si ustedes ahí ya pasaron por una situación del género, porque se estila mucho decir que las mujeres compiten entre sí, y yo creo que es un poco de un mito, pero de alguna manera quería entender essa frase, se é algo... Meu nome é Debbie Xavier, eu sou embaixadora da ONU para o empreendedorismo feminino e eu tenho um projeto chamado Jogo de Damas. Convido a todas para conhecer, onde a gente fala com um público mais jovem que a gente tem aqui. Na verdade, eu queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário é sobre as mulheres quererem assumir cargos, né? Eu acho que, na verdade, a gente quer, mas a gente não tem uma esposa para ficar em casa. Eu sou mãe, tá? Então eu falo com propriedade. Para ficar em casa cuidando dos filhos. E se a gente tivesse, não a esposa literalmente, mas um homem que cumprisse o papel que nós cumpríssemos, não seria tão difícil e talvez ficaria mais fácil para que nós mulheres assumíssemos. Então não é que existe uma questão de escolha propriamente dita, né? É uma escolha condicionada pelas condições que a gente tem. A gente não tem a mesma escolha que o homem tem, de fato, na hora de assumir cargos. Inclusive foi por isso que eu resolvi empreender. A Mary Wilson, ela tem um projeto chamado White House, que visa ter mais mulheres atuando na política, e ela fala que tu não pode ser aquilo que tu não vê. Então, eu pergunto para você se hoje a gente tem no topo das empresas, esses cargos são ocupados por homens, e a gente sabe da importância da mentoria e do networking e da, como é que eu vou dizer, da questão de tu se ver no outro, né? Como que essas mulheres que querem subir para outros cargos, como é que elas vão subir? Elas podem não ter a condição perfeita, que não existe, mas elas estão numa condição, do meu ponto de vista, que é desfavorável aos homens. Então, é isso. Obrigada. Sí, mi nombre es Linda, Santander, Brasil, soy responsable para sustentabilidad. Mi pregunta es para Jaime. Gostaria de escuchar cómo una grande corporación como General Motors cambió la cultura interna para ter liderança feminina. Se foi uma planificação ou se foi apenas crecimiento orgánico natural. Sobre la primera pregunta, yo tengo una posición un poquito espiritual, llamémosla así, sobre este tema. Yo pienso que los seres humanos todos tenemos unos talentos que nos fueron dados. Nos fueron dados por la naturaleza, por Dios, por nuestros padres en la genética, dependiendo de cuáles sean las creencias que uno tiene. Esos talentos no los podemos cambiar, nos fueron dados. Pero ¿qué hacemos con ellos? Es una decisión nuestra. Y yo creo que el éxito consiste simplemente en poder llegar al final de la vida convencido de que uno hizo lo mejor que pudo con el talento que tenía, cualquiera que sea. No es la posición de liderazgo, no es el salario, no es el poder que tuvo, es básicamente poder decir, yo hice con mi vida lo mejor que pude con el talento que recibí. Eso es como yo veo el tema del éxito desde un punto de vista ético. Sobre la segunda pregunta, lo interesante en General Motors es que el proceso fue guiado por los hombres, no por las mujeres, porque obviamente ellas no estaban en proceso en una posición de liderazgo. Y fue sí un proceso deliberado y organizado. Y surgió por una razón muy simple, nuestra percepción en el mercado de que las mujeres no solamente eran el 50% más o menos de los consumidores, sino que influenciaban el 80% de las decisiones de compra. Y en realidad en el caso de los autos, el 80% de las decisiones son tomadas o por mujeres o por los niños, no por el hombre. O sea, la verdad quien tiene el menor poder ahí en la decisión del auto es el hombre, excepto cuando a los 40 le entra la crisis y compra un auto deportivo y tal. Pero dejemos eso de lado. La realidad es que en General Motors este proceso fue guiado totalmente por una convicción de que en el mercado las mujeres eran las que estaban tomando las decisiones. Entonces, que estábamos perdiendo en los atributos del producto, en la forma en que dábamos el servicio, en todo esto, lo más importante que era la percepción femenina sobre esto, como por ejemplo, cuántos espacios hay que tener aquí en el habitáculo del vehículo, cuáles son las consolas que hay que tener. Estábamos diseñando mal los vehículos porque el 80% de los clientes
no los estábamos teniendo en cuenta. De manera que ayudó muchísimo esa parte y fue un proceso deliberado en el caso nuestro. Dejo ahí para... Yo creo que es súper importante mentorear chicas jóvenes, pero yo tengo la suerte que hoy estoy con una mentí que tengo desde el año pasado y creo que ella me mentorea muchas veces a mí también. Yo creo en el reverse mentoring. O sea, es importantísimo tener gente joven al lado donde uno le transmite su experiencia, pero también aprende de cómo funcionan las personas jóvenes, así que creo que es muy importante poder hacer mentoring y estar en redes, ¿no? Hoy escuchaba como que las redes, somos mujeres y comunicamos, pero estamos muy acostumbradas a estar en redes de familia, en redes de amigos. Necesitamos estas redes de negocios, estas redes donde hay ejecutivas, hay gente que también quiere seguir haciendo carrera corporativa o quiere tener un emprendimiento, y entonces en esas redes tenemos que estar participando más, colaborando entre nosotras y no sé si hay competencia o no, en todos lados debe haber competencia. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que trabajar para la competencia, cooperar con competencia, porque eso es lo que genera un mundo mejor, ¿no? He visto a mujeres compitiendo entre sí, he visto a hombres compitiendo entre sí, algunos más justos que otros, algunas más justas que otras, ¿no? Más casos de hombres compitiendo entre sí porque somos todavía menos mujeres. Pero yo creo que tenemos que aceptar que el mundo de la industria de negocio es un mundo de competencia, ¿no? Y los mejores surgen, esperamos, para arriba, las mejores empresas sobreviven, las otras no. Entonces, hay que aceptar la competencia como parte del juego, ¿no? Si no es tu juego, puedes salir y tener tu negocio propio o algo así, pero yo creo que es parte del juego. Lo que no me gusta es ver a una mujer llegando a una posición de tope y diciendo, bueno, yo no soy feminista, yo siempre sobresalí por causa de mis propias calidades, no por ser mujer, gracias a... No, yo creo que yo soy feminista, lo asumo, no tengo ninguna dificultad en decirlo. Yo creo que todos que somos apoyadores de los derechos de la mujer somos. Yo creo que el tiempo se acabó y yo quiero agradecer a Dana, Andrea y Jaime para este panel que ha sido tan interesante y también divertido. Muchas gracias.